En el libro de Juan, capítulo 5, vamos a leer ahí un par de versículos. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 37 para adelante. Aquí vemos al Mesías hablándole al pueblo, y vamos a leer en el versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vea lo que dice el versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibierais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creeréis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, aquí lo que vemos es el Mesías confrontando al sistema religioso del tiempo, y ellos eran orgullosos de que ellos eran descendientes de Abraham, de que ellos tenían las Escrituras, pero lo interesante es que el Padre habla muy claramente, como le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro, ahí está la vida eterna. Y ellos son los que dan testimonio de mí. Como hablábamos en la primera parte de este estudio, cuando nosotros desarrollamos una sana doctrina, estudiando la palabra, vea que el Mesías dice, yo no tengo, digamos, gloria de los hombres no recibo. Hay muchas veces, y entre ellos, vea, y ve lo que dice el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros? En aquel tiempo pasaba lo mismo que pasa hoy en día. ¿Qué era? Que en medio de todas las cosas que se daban, había una lucha entre los que eran supuestamente los rabí, los que sabían más. Y entonces cada uno seguía a su propio, digamos, maestro y a lo que ellos creían. El asunto era que la palabra del Señor ni siquiera la escudriñaban. Ellos lo que hacían era seguir lo que tal vez aquel rabí hablaba, lo que aquellos creían, pero no se iban a la Escritura, no escudriñaban, no iban a buscar todos esos detalles y todas esas palabras que al final del cabo, al final del día, lo que estaba era el Mesías revelado en esa Escritura. Ellos recibían gloria de unos a los otros. Entre ellos llega un momento determinado, inclusive en el tiempo del Mesías, que los mismos fariseos con los saduceos, ya hasta amiguillos ya se habían hecho y todo. Ellos se habían hecho porque iban en contra del Mesías. ¿Por qué? Porque la doctrina que enseñaba el Mesías, la gente decía, él enseña la doctrina como que tiene autoridad. Claro, era el propio Hijo de Dios. Y en medio de estas cosas hay que tener muy claro para esos tiempos finales, para tener una sana doctrina y entender lo que son las fiestas del Eterno, como lo hablábamos en la primera parte, es que aquí nosotros no recibimos gloria de hombres. Nosotros no podemos estar y ir conforme a lo que todo el mundo hace. Nuestra misión es escudriñar y ver si lo que está escrito y lo que se habla de cada una de estas fiestas y de todo este tiempo, porque estamos viendo a ver si estas fiestas es una sana doctrina. Y digamos en la primera parte que definitivamente son importantes para el Padre, ¿verdad? Son muy importantes para el Padre. Entonces, como base bíblica, en medio de estas cosas, como base bíblica y para entender esta fiesta, vamos a ir a Levítico,
23. Y dice en el versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, Levítico 23, versículo 23. Entonces, veíamos cómo las fiestas de lo que se conoce como en el tiempo de primavera, que es Pascua, Pesach, panes sin levadura, primicias y Shavuot, todas ellas se cumplieron en el Mesías. Y luego vino el Espíritu Santo en Shavuot, ¿se acuerdan? Entonces, todas esas fiestas se cumplieron en el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que viene con lo que se conoce como Yom Teruah? Vamos a ver el Levítico 23, 23 y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 24, amén. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, en el primero del mes tendréis un día de reposo. ¿Qué es? Entonces, si usted estudia lo que son las conmemoraciones santas del Señor, del Padre Eterno, tenemos las que están en primavera, las primeras. Luego hay un espacio y es el mes séptimo. El mes séptimo es el que marca ese inicio. Vea qué interesante, ¿qué veíamos en la primera parte de este estudio? Que el día sábado es parte de esta celebración, ¿sí o no? Por supuesto. Si usted comienza a ver todo lo que son las fiestas o lo que se llaman las convocaciones santas del Padre Eterno, el Shabbat es como la convocación semanal. ¿Usted acude a la convocación semanal? Sí. Y luego tenemos entonces al principio del año, Pesach, panes sin levaduras, primicias y Shavuot Pentecostés. Y luego hay como un espacio, y qué interesante, ¿en qué mes? En el séptimo. Como si fuera el Shabbat para la semana, este mes que va a iniciar el séptimo es como para el año. Es un tiempo especial. Y no porque lo diga Chicho, sino porque lo dice la palabra. En el mes séptimo vamos a empezar y dice, en el mes séptimo, al primero del mes, el primero del mes, tendréis reposo. Una conmemoración y lo traducen al son de trompetas. Una santa convocación. Vea que lo repite 2 veces. ¿Qué dice que hay que hacer? Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, mes séptimo, en el primero del mes, día de reposo. Y aquí hay algo peculiar con esta fiesta. ¿Por qué? Porque el calendario bíblico, lo que la Biblia nos enseña, es que, como veíamos ahora en la primera parte de nuevo, el Padre pone el sol y la luna para que nos marquen los tiempos de las conmemoraciones santas, ¿sí o no? Resulta ser que esta conmemoración se da en el primer día del mes. Y de acuerdo a como Dios establece su calendario, resulta ser que este día, por ser el primero del mes, muchas veces, ¿cómo se maneja el calendario en Israel? ¿Cómo se sabe cuándo es el primero del mes? Con la luna, exactamente. Entonces, ¿usted sabe definitivamente cuándo es el primero del mes? ¿Del mes séptimo? No se sabe. Es un día y es la única fiesta que está ahí establecida. En un día que realmente usted no sabe. ¿Por qué? Porque la luna, para empezar el mes, tiene que ver lo que es ese cachito pequeñito apenas que comienza a verse. Y de hecho hoy en día es muy interesante porque la gente envía fotos y me dice, mira, ya se vio la luna, ya empezó el mes séptimo, empezamos con la fiesta del Padre Eterno, gloria a Dios, ¿no? Esta fiesta cae en ese día. Y va a ser un día de reposo. ¿Qué hace usted en el día de reposo?
Buscamos de la presencia del Padre, ¿verdad? Acordémonos que no buscamos estas cosas como lo busca la tradición religiosa, ¿verdad? Un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, y eso es un tema muy importante que vamos a ir viendo poco a poco. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Entonces, se ofrecía esa ofrenda, se descansaba. Ahora, vamos a Números 29, que es parte de la base bíblica para este estudio, para esta fiesta. Números 29. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, Números 29, oigo hojas pasar, así que me tomo mi tiempo. Números 29. Ahora sí, amén. Dice, en el 7º mes, en el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar, ¿qué dice? De trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero de 7 corderos de 1 año y sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. Y un macho cabrío por expiación. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso era una ofrenda. Todo eso era para reconciliación. Todo eso era una ofrenda para reconciliar. ¿Reconciliar quién? Su vida, su familia con el Padre Eterno. Era el mes 7º y el Padre lo estableció así. Era un tiempo. Aquí hasta lo que hemos leído era de sonar trompetas. Ya vamos a ver qué más dice. Pero era toda esta ofrenda para reconciliar. Además del holocausto del mes y su ofrenda, del holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones, conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. ¿Dónde creen que se presentaban todas estas ofrendas? En el templo. No era donde usted quería. Acordémonos que el templo tenía su función y entre ellas era esto, ¿verdad? Que se aceptaran las ofrendas. Cuando estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando se llega al templo, en el templo. Pero era una ofrenda. Aquí en medio de todo esto es reconciliación. Entonces la base bíblica era Levítico, que habíamos 23 en adelante, y luego Números 29 habla de esta fiesta. ¿Por qué es importante estos dos pasajes bíblicos? Porque me hablan de reposo, me habla un tiempo de reconciliación. Y alguien me decía, pero Henry, ahí dice que suenen trompetas. Ahí vamos a ir. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo, gloria de hombres yo no recibo, ¿sí o no? Escudriñar las Escrituras. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede en esta fiesta? Es la primera fiesta del tiempo del final del año, es del mes 7º. Así como el sábado es para la semana, el mes 7º es como para todo el añito especial. Qué lindo, ¿verdad? Imagínense, toda la gente no quiere celebrar estas cosas. Ahora, recordemos que es un tiempo de una conmemoración donde el Padre nos llama a nosotros y nos dice, conmemoren, busquen mi presencia. Ya no está el templo, ¿cómo hacemos? No, ya no se pueden presentar todas esas ofrendas. Pero el tema principal y donde yo tengo que entender con sabiduría es que era un tiempo, hasta el momento dice trompetas, un tiempo de reposo, un tiempo de reconciliación. Era la primera fiesta del mes. ¿Se sabía qué caía? No. Se sabía que era el primer día, pero de acuerdo a la luna podía variar de un día a otro. Ahora, debemos de recordar nosotros, y la gente dice, ¿por qué reconciliación? Si estas fiestas, como veíamos ahora, y nosotros lo analizamos en una doctrina sana, ¿verdad? Si todas las primeras me anunciaron la primera venida del Mesías, ¿será que estas fiestas de otoño me anuncian a mí la venida del Mesías, la segunda venida? Uno tiene que recordar, porque la gente piensa, como antes hablábamos en la primera enseñanza, que el Mesías viene en cualquier momento llega.
Y la gente le dice eso. No, así no es. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver ya más adelantico, pero espere para que usted oiga este pasaje bíblico. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, para el tiempo en que vamos, para la posible segunda venida del Señor, porque así es, así lo dice el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Va a haber una tribulación en la cual desde el principio del mundo nunca la ha habido. O sea, quiere decir, ni el diluvio se va a comparar. Ni cuando cayó el fuego con Sodoma y Gomorra, no se va a comparar. Vino el juicio del Señor con Israel. Y vino Babilonia, se separó. Y aquella gente y todo aquel juicio, no se va a comparar. Vino aquella tribulación en el tiempo del Mesías. Israel fue sacudido a tal manera que el mismo Mesías le daba una palabra profética a ellos. Cuando vean a Jerusalén rodeada, salgan de Jerusalén. Y murieron los que se quedaron, porque los que habían seguido al Mesías ya se habían salido. Y eso está en libros de historia y está en muchos lugares. Vean lo importante de lo que es seguir al Mesías. No se va a comparar nada. O sea, usted vivió usted no, ¿verdad? No sé si usted vivió la Primera Guerra Mundial, no creo. La Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak y todas las guerras. Ahora acabamos de pasar un tiempo donde todas las naciones se fueron conmovidas por circunstancias inclusive que uno sabe más o menos por dónde va el asunto, ¿verdad? Un gobierno mundial moviéndose ahí. Y nada de esto se va a comparar con la gran tribulación que viene para los tiempos finales, imagínense. Vea los tiempos que vienen. Entonces, si a mí estas fiestas me hablan de reconciliación, si estas fiestas me hablan de reposo, si me hablan de un tiempo profético, yo debería tener cuidado, porque sería como una buena sana doctrina prepararme para ese tiempo. ¿Qué me enseña esta fiesta a mí y a mi familia? Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿dónde están los escogidos? En medio del juicio, como Israel en el tiempo de Egipto. Y porque la gente dice, ya, nada, ya es celestial, sí. Aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. Mi hermano, si esta fiesta nos va a anunciar algo para estos tiempos finales, yo debería de tener cuidado y verla. Y vamos a escudriñarla, como dice la palabra, como todo el cual es. Dice, vuelvo a Levítico 23-24, en el mes séptimo, en el primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Quién no tiene, oiga, como está este mundo, de carreras y carreras y carreras y carreras? Usted ha tenido Dios reposo, pero el reposo. Que no tenga que salir de la casa. Que no tenga que, con todo el respeto, y no volver a nadie, llevar a su hijo o su hija, porque yo sé cómo son los tiempos. A un partido de esto, a un partido de lo otro. No, nada de eso. De no comprar nada. De no hacer nada, descansar. Voy a descansar. Desde que me levanto, me encanta levantarme a las 6, 5 de la mañana, hasta acostarme a las 9 de la noche. ¿Han tenido un día de reposo así? Deberíamos empezar a celebrar viernes 6 al sábado 6 por nosotros todo el sábado. Ya, es que igual, si nosotros vamos al calendario bíblico, lo que se conoce como día de reposo, de acuerdo a la palabra, empieza al atardecer del de otro día. Si estuviéramos hablando de un Shabbat, al atardecer del viernes. Entonces aquí, para esta fiesta, acuérdese que usted no sabe qué va a suceder, usted no sabe, ya apareció el cachito de luna y mandan las fotos desde Israel y toda la gente. Ese día empieza, ese día que se dio en el día, por supuesto cachito de luna, porque no se va a ver en la noche, ¿verdad? En el día, a las 6 de la tarde, bueno, cuando oscurece, diría yo, empieza ese día de descanso. Ahora, a este punto, ¿es algo raro descansar así? ¿Acaso la gente no lo necesita? Lo necesitamos. Lo necesitamos. Una conmemoración al son de trompetas, dice. Entonces dijo el otro, ya voy a ir a traerme a aquel muchacho, ¿verdad? Que toca trompeta. Una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis ofrendas en día de Jehová.
Entonces nuestro Padre desea que sus hijos estén preparados ¿para qué? Para los tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles y la única manera para que usted entienda la voluntad del Padre es que usted esté está quietos y dice ¿qué? Estad quietos y conoced que yo soy el Padre eterno. ¿Cómo le hace falta eso al pueblo eterno, al pueblo del Señor? Recordemos que está dispuesto por el Padre y en medio de estas cosas, todas estas conmemoraciones nos van a llevar a lo que el Padre nos dijo. Y entonces mucha gente cuando hablamos de esto doctrinalmente dicen, usted lo que está haciendo es, usted está viendo a ver cuándo viene el Señor. Y se enojan, como uno le dicen uno eso. Santo aquí. Yo le leo este pasaje bíblico, dice la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y todo el mundo cierra ahí la Biblia. No, siga leyendo. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros hermanos hermosos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ¿qué? Como un ladrón. O sea, usted no tiene que especular fechas, usted no tiene que andar viendo a ver cuándo es que viene o no. No, la Biblia nos dice claramente que nosotros no vamos a estar en tinieblas para estos tiempos. No nos va a sorprender como ladrón. Las mujeres, dice que este tiempo vendrá como los dolores a la mujer encinta, que han tenido hijos. ¡Uy, un dolor! Ya nació el hijo, ¿a qué no? ¿Cuánto duraron los dolores? ¿Cuántos meses o semanas? ¿Cuánto? No tuvo dolores. ¿Qué manera? ¿Alguien que tuviera dolores para el parto? ¿Cuántas semanas antes o días antes? ¿Cuánto? Horas. Vino de repente, así nada más. El Padre está hablando de algo que va a venir paulatinamente. Usted lo va a ver. Por eso dice la palabra que no vendrá como ladrón en la noche. Van a venir circunstancias en la escritura que usted va a saber. ¿Cómo? Porque está en la escritura, no porque lo dijo Henry o lo dijo Kenneth. No, lo dijo la escritura. Entonces la gente dice, no se trata de especulación, se trata de caminar en obediencia. Yo voy a obedecer lo que dice la palabra. Voy a buscar lo que dice la escritura. Entonces, es un tiempo como lo dice la palabra en el hebreo. Esto es un ensayo. Pablo lo dijo, estos son sombras de cosas que han de venir, son sombras, son ensayos. Entonces, si es un ensayo y una conmemoración para, en este caso, la segunda venida del Mesías, ¿cómo es que mucha gente dice, no es un día de trompetas, no es un día de chofares, es un día de clamar? Entonces, esto va a ayudar mucho para tener una sana doctrina. Porque la mayoría de gente, usted lo va a ver ahí, y yo no le echo la culpa a la gente. O es un día de trompetas, o es un día de clamor, o es un día de ambos. Reposo, vamos a reposar, reposo. Reconciliación, claro que necesitamos tener reconciliación con el Padre, pero ahí en la parte aquí, es un tiempo de trompetas, es un tiempo de clamar. Entonces, Levítico 23, vamos a ir de nuevo al versículo 24. Esta es la base bíblica, por eso lo mencionaba antes, y Números 29. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, en el primero del mes, tendréis reposo, una conmemoración, ¿al son de qué dice? ¿Al son de qué? Trompetas. Vea qué interesante, el hebreo no se equivoca, porque esta fiesta, en el hebreo, ¿sabe cómo se llama? Teruá. La palabra teruá en la concordancia exhaustiva de la Biblia es la 8643.
De ahí que bíblicamente dice que es el día de Yom. Yom es Yom, ¿no? ¿Se conoce a Yom? Yom es día. Yom en hebreo es día. Y Teruá, el día. ¿Y qué es Teruá? Entonces usted se va a lo que significa en el hebreo y la base bíblica. Ella lo que significa. Yes. En el jubileo, en el año del jubileo, no se deben tocar las trompetas. Bueno, Ahí vamos a ver. No, ahí vamos a ver, por eso la parte. Porque todo el mundo dice, entonces, ¿dónde usted me va a decir? Vamos a verlo bíblicamente si aquí esto es trompetas o clamor, primero que nada. Y entonces la gente le dice, pero entonces Pablo dijo que a la final trompeta, que sí iba a sonar la trompeta. Es que hay una fiesta bíblica que sí se celebra y que sí se suena la trompeta. Aquí vamos en el hebreo, porque esto es muy importante porque la gente le dice, esto es inclusive para gente que celebra las fiestas. Viera la parte, si a una persona creyente, esto como dijo Pablo, ¿verdad? Y hay que orar por ellos, y hay que orar por nosotros y por todo el mundo. Dice la palabra que al final de los tiempos, que no van a soportar la sana doctrina. Cuando usted le enseña esto a alguien que ha celebrado las fiestas del Señor por años y le dice que Yom Teruá es clamor, mi hermano, es como una vez me decía alguien, yo no sé usted, pero yo pasé por aquella doctrina que enseñaban que la gente se moría y se quemaba y tenían que ir a sacarlos de un lugar. Entonces tiene que quemar el disco duro, ¿verdad? Y resetearlo. Ya tengo que dejarme todo eso. Ay, pum, 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 pum. Llegamos y en el proceso de la escritura, no nosotros, como lo dice Daniel, que esos son los tiempos que usted y yo estamos viviendo, va a venir un tiempo donde va a venir mucho conocimiento, pero de la palabra también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas que conocimos y nosotros, inclusive en el cristianismo, tuvimos que quemarlas y resetearlas, ¿sí o no? Y usted empieza, reseteo, ¿sí o no? Y muchas cosas de las que se supone que se sabían que eran de las fiestas y todo esto, hay que hacerle reseteo también. Y usted me dice, ¿qué? Claro, porque vea lo que sucede con Teruá. La palabra en el hebreo, es que vamos, a eso vamos. En el hebreo, Teruá es Teruá, como en el español agua es agua. Voy a explicar. Agua es agua, usted no le puede cambiar la base bíblica. Digo, la base en el español, ¿agua qué es? H2O. En el hebreo, Teruá es clamor. Es alarma, es como un grito, como un clamor, o sea, no sé si usted ha clamado algún día. Yo me acuerdo una vez que yo estaba yo le pongo un ejemplo a lo que a mí me pasó, y estamos cogiendo café, ¿verdad? Allá en Los Ángeles de Grecia, y yo estoy cogiendo café, y estamos bebiendo café en la tarde, y yo soy un muchacho de no sé, de unos 10 años, un niño, imagínense, y estoy yo ahí, y el chapulinista ya se va a ir con la carreta es una carreta de esas de caña, que es así, entonces está la llanta, nada más la llanta, y aquí todo de madera, era una carreta de caña que le ponían tablas, y el chapulinista se va a ir, entonces yo me agarro el tubo, y en ese momento él jala, quedó el tubo agarrado y no hay nada, la llanta está pelada. Y va el chapulín así, dando la llanta de la carreta, dando vuelta, yo guindando el tubo y la llanta jalándome los pies y majándomelos. Y yo hacía así, yo caminaba, yo como corriendo, yo comencé a clamarle, le decía, Freddy, Freddy, Freddy. Yo me soltaba ese tubo y ese yo moría. Y como le digo yo, es un clamor que salió, y eso fue el Señor. Imagínense un chapulín subiendo una cuesta a un cafetal. ¿Qué me iba a escuchar? Eso fue el Señor. Y Frey, por las cosas de la vida, vuelve a ver y me ve a mí ahí. Ese muchacho paró y ese muchacho casi se desmaya.
Oye, en el momento que él volvió a ver y yo me solté. Eso es un clamor. Se están muriendo. Te están muriendo. Es que la parte es esa. O sea, el clamor que nosotros, vamos a verlo a través de la palabra. Pero también esto suena como una aclamación, no solamente de algo como, la gente lo ve como malo, es que es como un clamor también de gozo. Es una combinación. Teruá puede ser un clamor para salvación, pero puede ser también un clamor de gozo porque estoy salvo. Hace una alusión, teruá, hace alusión a un sonido. Oiga muy bien, a un sonido. Pero usted va a ver que no tiene los fundamentos del hebreo para qué significa trompeta. Usted me dice, ¿qué? ¿Cómo usted se le ocurre eso? Y usted se queda. Bueno, hoy para eso estamos estudiando la palabra del Señor, ¿sí o no? Para ver las verdades que están aquí. Al final, en el puro final, como es un sonido, hay como reglas gramaticales en el hebreo, y yo no lo digo porque yo sepa hebreo, sino porque sigo gente y me he tratado de educar con gente que lee hebreo. En la parte gramatical, una de las cosas que puede significar, entonces, una de las reglas gramaticales es que va como de lo más pegado a lo menos pegado, me voy a explicar. Y una de las últimas que puede significar es estruendo, al final, un estruendo como de trompeta. Pero no significa trompeta, es el estruendo que suena el sonido que sale. Se refiere, clamor, un sonido, puede ser como de clamor hacia salvación o hacia el gozo, y un estruendo como de trompeta. Si usted lee las leyes gramaticales para lo que es traducir del hebreo, ellos, ¿por qué utilizan por qué lo utilizaron? Si siendo el último, lo pusieron. Voy a explicar. Si era el último, prácticamente, de las posibilidades, ¿por qué lo ponen de primero? Y aquí viene la parte de nuevo. ¿Quién tradujo estas cosas? Hay una ley en la parte gramatical para que sea un shofar, tendría que haber aquí en la palabra la siguiente palabra, por si lo quiere apuntar. En la Strong está la H2689. ¿Qué significa eso? Es una palabra que significa, yo no lo voy a decir, yo no sé mucho, pero se lo voy a decir como suena. Hatzoserá. Y esa es una trompeta hecha por el hombre. La H2689. Para que diga día de trompetas, tendría que estar la H2689, que es una trompeta como la que hicieron en el templo. Las trompetas ¿de qué? De plata. Tendría que utilizar esta ley gramatical, que es la 2689. Si fuera el famoso shofar, que lo sacan de un animal, usted sabe que el shofar lo sacan de un animal, tiene que tener en la ley gramatical la H7782. Y eso es un cuerno de carnero. Eso es un cuerno de carnero, esto es una trompeta de plata. ¿Por qué es importante eso? Ya lo vamos a ver. Si alguien quisiera verlo, aquí lo tengo. Hay un pasaje bíblico en Levítico y usted lo va a ver donde viene. Entonces dice, va a ser un Shabbat, lo leo inclusive en inglés, aquí lo tengo, a Memorial Day, aquí interesante, of blowing on trumpets, y ponen la 8643, que es teruá, pero le ponen, la traducen con la última que pudo haber sido esta, que era un estruendo de trompeta, no trompeta. La ley gramatical, y usted lo puede venir a ver si lo quiere ver aquí o en la Biblia paralela, en Levítico 23, todo el versículo 24, no se cumple la ley. Lo necesario para que dijera trompeta de plata tiene que llevar la H2689
o la H7782. Y alguien me dijo, pero ¿por qué eso es importante? Espérese un toque. Porque la ley gramatical no se cumple. Entonces, ¿cómo tradujeron trompetas eso? Pero para que vean. Vamos a ver. Porque entonces, si yo me iría al verdadero hebreo, a una traducción correcta, resulta ser que dice Levítico 23, es un día de conmemoración, de reposo, al sonar de ¿qué? En vez de trompeta, tendría que decir clamor. Vea que esto es tan importante que cambia el panorama de todo lo que se ha enseñado. Porque todo el mundo dice, el Señor viene en el día de las trompetas. ¿Y qué tal si ese día de las trompetas es el otro día? ¿Por qué? Y ahí viene la parte. Ahora, estamos viendo el Levítico 23, ¿sí o no? Es la base bíblica para John Teruá. ¿Se acuerda que leímos números 29? ¿Se acuerda? Usted se va para números 29 en el hebreo y ¿sabe qué viene? Lo mismo. Viene la palabra 8643 sola. No se encuentra la H2689 ni la H7782 para que sea trompeta de plata o trompeta de shofar del carnero. Y alguien dijo, pero ¿cómo se equivocaron en los dos? ¿Quién fue el que tradujo eso? ¿Nos estarían ocultando algo? Y aquí lo tenemos, como le digo yo, ahí pueden venir y verlo. Ahí yo tengo todo. Y como le digo yo, esto no son las enseñanzas de Henry, de Chicho, no, para nada, ni de Kenito, no. Eso está, solo que la mayoría, lamentablemente, de personas lo refutan. No, jamás. Yo todos los años, como yo no sé el día ni la hora, yo saco mi shofar, y se me hace... Va a pasar lo mismo que si predica la sana doctrina en una iglesia cristiana, la gente se le va a ir. Esto yo lo he conversado con personas de inclusive páginas que yo sé que a ustedes les gusta. Y les he mandado los correos, mi esposa lo sabe. Y le digo yo a mi hermano, yo sé que es una bendición. Vaya, vea esto es una ley gramatical. No lo digo yo, vea a estas personas. Son gente que sabe en el hebreo. Y no lo estoy diciendo que inclusive los mismos judíos, al traducir las nuevas traducciones bíblicas, ya no lo traducen como trompeta, lo traducen como el día del clamor. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta y dicen, mira, se equivocaron. Entre ellas hay una Biblia que se llama la ortodoxa, en inglés, judía, y ya viene totalmente diferente, las nuevas versiones. No dice John Teruá, no dice John Teruá, no dice el día de las trompetas, dice el día del clamor. Pero es lo mismo. ¿Y dónde se pasó eso? Entonces, si yo me voy a números, me pasa la misma regla gramatical. No tengo estas dos palabras. Entonces, vea qué casualidad. Las bases bíblicas para celebrar John Teruá están en Levítico 23 y número 29. Y las veces que se menciona, dice John Teruá, perfecto. Pero ninguna de ellas dos cumple la ley gramatical para que diga trompeta metálica o trompeta de shofar. Ninguna. ¿Por qué lo tradujeron así? Primera de Crónicas 15:28 dice, de esta manera llevará todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Ahí sí se cumple, ¿o no? ¿Por qué se conoce o se tradujo el día de la fiesta de las trompetas? Si yo necesito tener una sana doctrina, y alguien me decía, Henry, pero póngale trompetas, todo el mundo no sale a comprar trompetas. No. Uno tiene que ser humilde y entender de que, primero que nada, yo me equivoqué. Y que muchas cosas que se explicaron en algún momento no eran bíblicas. O no se acuerda de una fruta que sacaban y cortaban para ciertas fiestas. O una manzana y un montón de cosas. ¿Eso está en la Biblia? No.
Si no está en la Biblia, no lo celebre. ¿Cómo yo voy a salir de Guatemala para meterme en Guatepeor? si Dios me viene sacando de Babilonia, con todas esas cosas que nos enseñaron, yo no voy a venir a enseñarles algo que viene de Babilonia. ¡Viene de Babilonia! Porque el Señor mismo, con voz de bando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, claro. Si hay un día de trompetas, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Deuteronomio 18:9. ¿Qué es lo que sucede? Israel, como veíamos en la primera parte de este estudio de la sana doctrina, Israel deja de lado los mandamientos. Israel deja de lado inclusive celebrar fiestas eternas. Y dice la palabra, como ya hablábamos con Dago, ¿verdad? Leíamos, ¿qué dice? Israel fue llevado ¿cuántos años? ¿A dónde? A Babilonia, 70 años, ¿sí o no? Y una de las razones, no fue la única, una de las razones fue porque ellos no siguieron y no guardaron las fiestas del Padre Eterno. Ellos se van ¿a dónde? A Babilonia. A Babilonia. Debido al pecado, debido a todas las circunstancias, debido a todo lo que ellos hicieron, el reino se divide y todo eso pasa. Entonces, después de 70 años en el cautiverio, usted y yo hubiéramos creído, porque ya ni siquiera existía el reino del norte, está solamente el reino del sur. Eso es algo muy importante de notar. Ya no está el reino del norte, ya no están las 10 tribus, esas se esparcieron. Está solamente Judá y Benjamín y los levitas, pero Judá y Benjamín, ¿sí o no? Uno hubiera pensado que ellos que estaban allá, que los que andaban con Daniel y toda esta gente, ya no iban a seguir, entendiendo Deuteronomio, no aprendan las costumbres de las naciones paganas, ¿sí o no? Uno hubiera esperado eso. Pero resulta ser que como nosotros somos a veces Israel, ¿cómo nos cuesta? Al regresar de Babilonia, lo que se cree que sucedió, y usted lo puede ver en muchos, hay libros, estudios y demás, es que resulta ser que en el mes séptimo, si usted ve ahora imagínese, Israel entendió que las fiestas eran necesarias, ¿sí o no? Ellos habían sido llevados 70 años por no guardar y la tierra inclusive guardó su año sabático, así lo dice Crónicas. ¿Y qué es lo que pasa? En medio de estas cosas, resulta ser que en el mes séptimo, ellos dicen, es una fiesta de clamor. Bueno, de trompetas le dicen, pero en ese tiempo no lo han traducido. Llegan de Babilonia y resulta ser que en el mes séptimo, en Babilonia, celebran como un año nuevo. ¿Qué van a celebrar en Israel ahora la otra semana, el 15 de septiembre? Rosh Hashanah, el año nuevo. Suantoki, me dijo alguien por ahí. ¿Acaso no era el año nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, en el primer mes cuando se celebra Pascua? ¿Sí o no? Amén. Exactamente, es el mes séptimo. Pero resulta ser que en Babilonia, en el mes séptimo, se celebraba un tipo de año nuevo. ¿De dónde cree que viene la tradición, porque no es bíblica, de Rosh Hashanah? De Babilonia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que dentro de 15 días, doña Nena, en Israel, aquí nosotros quemando faroles, y allá esta gente va a celebrar, oiga muy bien, una fiesta que vino como una tradición después de que la gente regresó del destierro de 70 años por estar haciendo cosas imitando a las naciones? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué cree que dijo Moisés? Ustedes con los labios me honran, de la boca para afuera, pero ustedes lo que hacen es hacer mandamientos de hombres
Y lo hacen, son tradiciones de hombres y lo hacen como si fueran mandamientos, como si fueran doctrinas. Rosh Hashanah es una doctrina babilónica. ¿Solo los judíos lo hacen? No, hay un montón de naciones. Hay otras naciones que lo celebran en estos tiempos, porque viene de Babilonia. ¿Por qué creen? Hay en Israel, por decirte así, tal vez no le ponen año nuevo, pero le cambian el nombre. Cuando Israel fue llevado a Babilonia, Claro. es una pregunta que Dele, mi hermano. un poco más, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto vivía una persona? ¿Qué era la expectativa, digamos? De vida. Para el tiempo de Babilonia. Vea, yo sinceramente, como te digo yo, veámoslo con Daniel. ¿Cuántos años vivió Daniel? Póngalo ahí. ¿Cuántos años vivió Daniel? Ahora, acuérdese que Daniel vivió una vida, dice Daniel, que cuando él llega a Babilonia, él no se quiso contaminar. La bendición del Señor estaba con Daniel. ¿Cuántos años posiblemente vivió Daniel? Si Daniel era un anciano ya. Imagínense que Nabucodonosor, ¿cuánto? Aproximadamente 80 años. Imagínense. En ese exilio un montón murieron. En ese exilio, claro, por supuesto. La generación nueva, los muchachillos, por decirlo de alguna manera, algunos ahí jóvenes, Recibieron la enseñanza. Por eso, o sea, hay circunstancias, Andrés. lo importante de los ensayos, ¿verdad? Ajá. Mantener Sí. fiesta solemne. Nehemías y Esdras, cuando regresan, ¿qué hacen? ¿Celebran acaso? Por eso, ¿y cómo lo sabían? Porque se volvieron a la palabra. Es que esa es la diferencia. Nehemías y Esdras se volvieron a la palabra. Pero resulta ser que una de las circunstancias es cuando usted deja de estudiar la palabra, de escudriñarla. Ahora me decía un varón y me dice, mi hermano, ¿cuánto duró usted hacer en la primera enseñanza? Solo para montar la enseñanza, y no lo digo jugando vivo, sino porque hay que escudriñarla para montarla en el PowerPoint, una hora aproximadamente, unas 8 o 9 horas. Solo para montarla. Y ahí viene la parte, y no lo digo jugando vivo, es que eso es lo hermoso, es que es una delicia. El Shabbat es para meterme en la palabra. Yo no, amor, llega Chuy y se me queda, Chuy, sorry, hoy estoy con papá. Me voy a explicar. ¿Por qué cree que el Señor puso las fiestas solemnes? Porque eran tiempos de gozo, eran tiempos para buscar su presencia, era para meterse en su palabra y buscar de su revelación. Dice la palabra, si buscareis la sabiduría como buscareis, ¿qué? La plata. ¿Cuántas horas trabaja usted para buscar la plata? ¿A la semana? 40 mínimo. Entonces póngale mínimo. Semanalmente póngale unas 10 horas a buscar, a escudriñar, y no es una carga, no se hace una carga. El asunto es que Israel, en medio de estas cosas, se pierde. De nuevo, vaya, vea por qué están celebrando Rosh Hashanah. Porque venía de Babilonia, entonces resulta ser, oiga lo que pasa. El año babilónico se conocía, pues si usted lo quiere buscar, como Aquitú. Y comenzaron a celebrar un año nuevo en un tiempo donde el Padre nunca había dicho. ¿Sabe qué es una de las cosas que hacían en Babilonia para Aquitú? Y eso usted lo puede buscar en páginas de Nat Geo, o hay muchas, ¿cómo se llama? Enciclopedias buenas en internet. ¿Y sabe qué hacían? ¿Qué se dice, la historia que dicen que hacían en Babilonia? Ve aquí, oiga, qué mentiroso es el enemigo. ¿Sabe qué hacían? Sonaban trompetas. El enemigo hace lo mismo que hizo desde el jardín del Edén. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Quién te dijo que no puedes comer de todos los árboles? Lo mismo, pero lo enreda, o le quita o le pone. Porque él sabe que en el momento que usted le quita, lo pone y dice la palabra, ¿qué dice? No heredarán ni siquiera a aquel que le quito y que le ponga esta escritura. Y entonces esa es la parte. Ese año babilónico se celebraba con trompetas.
Se celebraba en el mismo tiempo. Entonces ellos llegaron de Babilonia, no todos, porque en Nehemías y Esdras vemos que no, y llegan y dicen, ya chiquillos, ¿por qué no celebramos aquí tú? Ahora que venimos de tú, ¿sí o no? Muy bonito. Se inventaron un año nuevo en el mes séptimo y comenzaron a sonar trompetas, y con todo el respeto, hay enseñanzas muy fuertes de esto. Solo que la gente no lo quiere escuchar, porque igual como dijo Pablo, la sana doctrina que dice, la van a aborrecer. La gente va a decir, ¿cómo? No, yo voy a sacar mi shofar. ¿Cómo se le ocurre a usted? El hecho que los que regresaran de Babilonia tomaran esta celebración y la hicieran pagana, no quiere decir que nosotros no podamos buscar el sentido original de la Biblia y celebrarlo como lo dice la Biblia. Porque estas convocaciones son para honrarlo a Él. Yo no tengo el templo hoy para ir a hacer las ofrendas, no. Pero entonces, ¿cómo celebro Yom Teruah? Si aquí no me dicen ni trompeta ni esto. Entonces, vamos al mismo ejemplo de antes. ¿A quién que trajeron cuando iban a traducir la Biblia? Porque estaba escrito en hebreo, ¿sí o no? ¿A quién que trajeron? A un judío. Y si ese judío celebraba Rosh Hashanah, y si ese judío nunca le enseñaron que Yom Teruah no era trompeta, sino clamor, ellos trajeron eso en base a su tradición. ¿Qué? Dice la palabra profética que al final de los tiempos nosotros vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta que lo que heredamos fue tradiciones del hombre. Hoy es un día para despertarnos y yo no voy a sonar ninguna trompeta porque ese día no hay que sonarla. Hay un día para sonar Yom Teruah. Si hay un día, claro que sí. Y si es un día de clamor, entonces busquemos el sentido bíblico, porque cada una de ellas reflejan algo que todavía no ha sucedido. Nosotros estamos como Israel antes de que el Mesías viniera. Ellos sabían ellos sabían que Pascua, que Pesach, que el Mesías iba a morir en una tarde de Pascua. No. Ellos sabían que Yeshua iba a resucitar en primicias a la misma hora. No. Ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés, en Shavuot. No. Pero en obediencia, muchos de ellos sí la siguieron. Lo que usted a mí me queda eso hoy es, ahora entiendo, Dago, porque la Biblia dice en Apocalipsis, Juan hablando de la generación que va a recibir al Mesías, ¿sabe qué le dice? Salgan de Babilonia. Claro. Oiga, qué increíble que Babilonia haya tenido toda esa influencia a través de todos estos años. Oiga, qué increíble. ¿Por qué cree? Porque son las tinieblas, es el enemigo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Exactamente, salgámonos del sistema. Entonces, ¿qué es? Yom Teruah, primero que nada, es un día donde descansamos. Descansamos. Haga las compras otro día si quiere, no sé. Como le digo yo, metámonos en la escritura. Si quiere ir a la casa, lleve pan para el café, pero cómprelo el día anterior. ¿Me entienden? Me voy a explicar. Es descansar. Es un día de conmemorar. En inglés es muy interesante porque en inglés es muy fácil, ¿sí o no? Usted, digamos, dice Memorial Day y usted ya sabe que es un Memorial Day. Para la cultura, hispana, de cierta manera, no lo digo de mala manera, pero Memorial no es como no muy entendible, ¿no? Ellos hacen memoria de la gente que estuvo en el ejército, hacen memoria de la gente que murió en guerras. Nosotros hacemos memoria del Padre Eterno que mandó a su Hijo unigénito, que murió en Pesach, que fue el pan sin levadura, que resucitó primicias, que nos mandó el Espíritu Santo que vino en Shavuot, y que Él va a regresar. Eso es lo que hago yo conmemoro, yo hago una memoria. ¿Por qué cree que el Señor manda a que haga memoria? Porque al ser humano se le olvida. Si esta gente estuvieron 70 años allá en Babilonia, ya venían todos enredados, imagínense nosotros viviendo aquí en Grecia. Dice así, vamos a ver, cuando los judíos comenzaron a llamar al mes
Los meses tenían nombres en la palabra de Dios. ¿Tienen nombre? No. Ajá, ¿cuál es el mes ese? Abit. Nada más. Ah, pues ya tenían todos los nombres. Ya, a usted va, imagínense que hoy en día usted va al calendario que ellos tienen, hay un mes que tiene un nombre de un dios pagano. Imagínense. Hay un mes que tiene un nombre de dios pagano. ¿Cómo se les ocurre? Sí, mi hermano, dígame. Dice. Ah, bueno. Entonces, el hecho es, al mismo tiempo, que muchos de estos maestros, díganle ustedes, rabinos o lo que sean, adoptaron actitud directamente, o sea, hay una fiesta pagana, la judaizaron, le cambiaron el nombre, le pusieron Rosh Hashanah. Y además de eso, como tenían que sonar trompetas y parecerse la nación pagana, entonces comenzaron y le cambiaron. En vez de ponerle el nombre exacto, le pusieron trompetas. ¡Qué mentirosos! ¡Qué bárbaro lo que es el enemigo, ¿verdad? Pero es donde uno le dice, bendito sea el Señor, usted se mete a la Biblia paralela, como le decía, la estudio, y usted puede ver todas estas frases y mucho, y hasta comentarios donde le enseñan de estas cosas hoy. Yo no puedo criticar a la gente que hace 20 años no tenía esto, y no sabía, ellos no lo sabían. Nosotros en un clic, hoy tenemos todo esto en hebreo, aquí comentarios bíblicos, aquí, oh mire, ¿cómo? Wow. Y viene la parte. Entonces, ahora, en medio de todo esto, se adoptó. Vamos a Levítico 23, 24 de nuevo, para irnos a la base bíblica. Al traducir las escrituras del hebreo a otros idiomas, ignorando, ellos involucraron la tradición pagana y tradujeron o ayudaron a traducir según ellos y le pusieron, en vez de poner el día aquí, como dice, día de clamor, pusieron día de trompetas. Porque de nuevo, la palabra en Levítico 23 y en Números 29 no tienen los dos números, no tienen las dos palabras ahí, no tienen para que se cumplan las leyes gramaticales para que sea una o trompeta de metal o si no el shofar de carnero. Imagínense, mi hermano. Cuando es clamor, si usted se mete, nada más va a traer 8643. De hecho, aquí yo les puedo mandar esta enseñanza en PDF por correo y ustedes la pueden ver donde están pasajes bíblicos, donde dice exactamente. Entonces, perdón, ¿qué me decía? Cuando habla de las 7 trompetas, ahí sí es... 7 trompetas en el griego, dice usted. No es que es diferente porque eso es griego. En el Antiguo Testamento, vea qué interesante, vamos a verlo ya ahorita. ¿Dónde dice? ¿Dónde se cumple la ley gramatical? Donde sí es y se dice que sonarás el shofar, el carnero. De hecho fue uno de los últimos pasajes bíblicos que leímos en el estudio anterior. Ya lo vamos a ver. ¿En cuál fiesta es? Dice, ahora, vea qué interesante, para ir terminando ya. Vea lo que dice la palabra. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Imagínense. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ves lo importante que es de escudriñar? Y por eso yo no me juego el chance. Yo le pedí perdón al Señor hace, no sé, 6 años atrás y comenzamos a enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. Wow. Entonces, John Teruá, si buscamos la sana doctrina, debe ser considerado y obedecido de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a las tradiciones humanas, de ninguna manera. Y entonces vea lo que dice, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de un clamor. Vamos a clamar, eso es la fiesta.
Ningún trabajo de siervo haréis. Vamos a descansar. Vamos a reconciliarnos con el Padre. Ahora, vea qué interesante si lo vemos proféticamente. Viene un tiempo que va a haber una tribulación como nunca ha habido en la tierra, ¿sí o no? Habrá que clamar. Y si lo vemos bíblicamente, la primera fiesta es Yom Teruah, ¿sí o no? Y la segunda fiesta, Yom Kippur. Yom Kippur es una mezcla, eso lo vamos a ver después. Yom Kippur, ¿qué es? El día del juicio, pero también el día del perdón. Exactamente. Exacto. Entonces, depende cómo estemos nosotros. Cuando ya nos demos cuenta que estamos en el mes séptimo, faltan 10 días para llegar a la fiesta ¿de qué? De un juicio, donde voy a estar frente al Padre del Cielo. Por eso clamo exactamente. La doctrina que se considera que era real, que los verdaderos judíos que no tenían a este montón de reos, era lo que hacían era que ellos comenzaban a clamar y se humillaban y buscaban al Señor, porque ellos sabían que en 10 días venía el día del juicio. Y a ese día del juicio o me enjuiciaban para bien o me enjuiciaban para mal. Porque usted en juicio puede llegar bien, sí, lo perdono. O puedo llegar a un juicio. Esos 10 días vienen siendo como un chance ahí como para... Sí, es un tiempo, o sea, es un tiempo. Ahora imagínense, entonces vea qué interesante, comienza a tener sentido bíblico, ¿verdad? Y tengo que comenzar a clamar porque me quedan 10 días y esos 10 días es que cada año, de cierta manera, yo lo que hago es que me preparo porque un día que dice la palabra, que todas nuestras obras, todo, oiga muy bien, todas las cosas que hayamos hecho van a ser pasadas ¿por qué? Por fuego. Todo, incluyendo lo que estamos haciendo en esta noche. Por eso yo prefiero venir de cierta manera, con todo respeto, yo sé que ustedes no, pero a gente inclusive que vayan a escuchar este estudio y decir, ¿qué? Yo prefiero, porque la palabra de Pablo es bien claro y dice, en los tiempos finales, le dice a Timoteo, vendrá un tiempo donde la gente no va a tolerar la sana doctrina. Yo prefiero que hable mal, inclusive a la gente que celebra las fiestas, hasta estas personas como te digo yo, que en algún momento los escuché o los escucho a veces, y yo le mando el mensaje para estos tiempos y le digo, yo soy la trompeta que clama, ahora sí, yo soy el profeta que el Señor puso, usted es, y yo le mando un mensajito ahí por privado, de la buena manera, le digo a mi hermano, pero ¿por qué entonces? Yo entiendo que usted celebra esto, pero nunca has visto todas estas cosas gramaticales, usted sabe hebreo. Esto es básico, o sea, yo no lo sé, o sea, como le digo yo, no es que yo sepa hebreo, pero se supone que si usted sabe hebreo y lee hebreo, usted debería entender esto. Y de hecho, ahí empiezan y hacen aquí en las enseñanzas, clamor y hacen para allá y para acá, porque es que no saben que no lo pueden acomodar. Dios no nos puso aquí a nosotros a acomodar lo que Él ya puso, es hablarlo. Y tiene sentido, si yo sé que voy a llegar al día del clamor, a clamar y me faltan 10 días, pues ahora para septiembre 15, septiembre 16, vamos a comenzar a clamar por nuestras familias. Porque yo no sé usted, pero yo tengo un montón de gente que no conoce nada de esto. Y a mí me da cosa que lleguen al día de Yom Kippur sin conocer de nada al Mesías. Y ellos tuvieron la oportunidad. Y les toca uno la puerta y les dice... Le vengo a enseñar la palabra. ¿Y sabe qué hacen? Le hablan de la liga, le hablan del Real Madrid, le hablan de cualquier otra cosa, le cambia la conversación. De la liga. Ya se sabe que va a perder otra vez. Es una pérdida de tiempo. Estamos hablando de cosas eternas. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y yo no voy a decir que el Señor viene mañana ni pasado mañana, pero vienen tiempos muy fuertes para toda la tierra. La parte es, cuando vengan todas esas cosas y la gente busque, porque dice la palabra que Él pondrá hambre, pero hambre por la palabra, porque vienen esos tiempos, ahí entonces Pablo va a sacarle, no papi, vea, no se vaya por ahí, eso es mentira, eso es nada, vea, es esto, vea. Y vamos a tener base bíblica, y vamos a tener los números de las palabras y todo esto para enseñárselo a la gente. Ese es el tiempo. Acuérdense que antes, oiga mi hermano, oiga muy bien lo que dice el libro de Apocalipsis, que de la gran tribulación
va a salir una multitud innumerable de todas las naciones, incluyendo Costa Rica. Gente que va a limpiar sus vestidos en la sangre del Mesías. ¿Sabe quién les va a predicar a ellos? Usted, Agu. ¿Sí? Usted, Andrés y yo. Ustedes, Vargas. Usted, Sánchez. Usted, mi hermana, allá en Atenas. Y le vamos a decir a esa gente, seguro, imagínense, si le cae mal a los que aquellos, imagínense a esta otra gente. Claro, pero nosotros el Padre nos trajo para enseñar verdades bíblicas, no acomodarnos a las tradiciones menos babilónicas. Vamos a clamar, vamos a considerar Teruá como lo que es un día de clamor. Y ella dice, no han notado, le leo número 23, voy a leerle número 23, 21. No han notado iniquidad en Jacob, ni han visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él y ellos claman. ¿Ellos qué? Claman. Ellos claman. Números 23, 21, si lo quiere apuntar. Oiga lo que dice. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Oiga lo que dice. Jehová, su Dios, está con él y ellos claman. Números 23, 21. ¿Sabe qué palabra está ahí? Teruá, porque es clamor. Entonces, ¿por qué no siguieron la regla gramatical en Levítico 23 y en Números 29? Porque a ellos no les servía. Los que estaban traduciendo la Biblia, los judíos, estaban mezclados con cosas babilónicas. Y Números 23 sí lo ponen bien. Números 23, 21 dice, no han notado iniquidad en Jacob, ni han visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman. Ahí es Teruá. Imagínense que dijera, ellos lo trompetean. ¿Qué es? ¿No tiene sentido? Ellos lo trompetean. Porque no hay una regla para esa palabra. O sea, no existe, ahí no puede decir eso. Entonces, si usted se va, la forma verbal de Teruá a menudo se refiere a un ruido que hace una reunión de fieles que claman al Todopoderoso, unánimes. Y aquí está, por si lo quieren ver, por aquello, usted lo puede buscar en la Biblia paralela, números 23, 21. Y usted sabe que la palabra que dicen ahí donde ellos claman es Teruá. Pero vea qué interesante. Oiga, le leo otro pasaje bíblico. Primera de Samuel 4. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de Israel, hubieron gritos con júbilo. Samuel 4, versículo 5. Tan grande que la tierra tembló. Estaban llevando el arca del pacto y la tierra tembló, imagínense. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron, ¿qué gritos de júbilo son estos? ¿Sabe qué dice ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 5 y este? ¿Qué Teruá es este? Porque Yom Teruá puede ser un grito de júbilo o un clamor por misericordia. Eso es. Ahora, sabiendo que yo voy para un juicio y voy a llegar o para que me perdonen o para ser perdonado, tiene sentido de que sea un clamor de júbilo, pero también a la vez de perdón. Estoy pidiendo perdón al Señor. Y alguien dijo, vea lo que dice la gente, pero hermano, usted ya lo perdonó la sangre de Cristo. Hermano, vamos a estar ante el juicio, ante el trono, ante el Rey poderoso eterno, el creador del cielo y la tierra. Yo no sé usted, pero o sea, hay que llegar preparado. Si la gente se prepara, no sé, para lo que sea, para una, no sé, para una boda, para, no sé, para un niño, para venir a un bebé, para comprar una casa, para hacer una casa, lo que sea. Imagínense cuánto más nos deberíamos de preparar año a año, porque un día, un año más adelante de estos, vamos a estar frente a la presencia del Rey. ¿Tiene sentido, Yom Teruá o no? Bíblicamente para mí sí. Gritos de júbilo en 1 Samuel 4 es Yom Teruá. Ahora, vea qué interesante. Oiga lo que dice. Voy a leerle Hebreos 12. Hablando agua, hijo. Mirad que no desechéis. Oiga lo que dice Hebreos. Hablando de la gente creyente. Mirad que no desechéis al que habla.
Porque si no escaparan aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más conmoveré, no solamente la tierra, sino que también voy a conmover el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas móviles, como cosas hechas, para que queden inconmovibles. Así que recibiendo de nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Padre Eterno con temor y reverencia, porque nuestro Padre Eterno es fuego consumidor. Eso está en el Nuevo Testamento, hablando de la venida del Mesías, donde no solamente se va a conmover la tierra, sino ahora se van a conmover los cielos, porque la presencia del Padre, mi hermano, lo que viene es que el Mesías va a regresar y se van a conmover la tierra de una manera y los cielos van a ser conmovidos de algo que jamás nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo que va a suceder. ¿Por qué cree que en el libro de Apocalipsis dice una y otra vez y habrán señales en el cielo y en la tierra? Porque la cielo va a ser conmovido, va a ser, es que es la venida del Mesías. Y el Padre Eterno, como lo veíamos en la primera parte de este estudio, viéndolo como una doctrina sana, si el Padre Eterno se glorificó, y se acuerda cuando estaba en Belén aquellos pastores, y dicen que ellos vieron, ¿qué dicen? Multitudes de ángeles aparecieron. Y comenzaron a decir, ¿qué dijeron? Hosana, Hosana en las alturas. El Salvador está en la tierra. Imagínense, ¿cómo va a ser la segunda venida de Él? Cuando Él no viene ahora como cordero, sino viene como león y rey a gobernar esta tierra. ¿Será que hay que clamar? Y decir, mi papá, no permitas que mi pie, como dice la Biblia, se vaya hacia lo incorrecto. ¿Por qué cree que dice la Biblia que la senda de nosotros es estrecha? Usted tiene que caminar ahí en los mandamientos, nada más. El enemigo está viendo a ver a quién devorar y confundirlo. Lo mismo que con Eva. Lo mismo que con esta gente que fueron a Babilonia. Los engañan 3 cosas y usted está haciendo cosas aprendidas, tradiciones de hombres, enseñándolos como ¿qué? Como mandamientos. Eso es una falsa doctrina. Lo que hay que enseñar a la gente es que hay que estar temblando, como dice Juan Pablo, y buscando de su presencia, porque Él viene, mi hermano, es que Él viene. Y a nosotros nos va a pedir cuentas por nosotros, por ustedes, por sus hijos, a nosotros. ¿Usted cree que nosotros no tenemos una cantidad específica, como dice la palabra, inclusive las obras que están hechas, que nosotros tenemos que hacer, dice que fueron hechas, estipuladas aún antes que nosotros naciéramos? Ya hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, y si dejamos de hacer algo que Dios nos llamó a hacer, ¿usted cree que John Teruano hace un tiempo como para clamar y el Señor le dice, papito, excelente, pero vea, pongámonos a cuentas, como dice la palabra, espabilémonos, porque yo vengo pronto y usted tiene que llevar la palabra ahí donde usted está? Exacto, a tiempo y a destiempo, dice la palabra. Aunque la gente no le guste, no crea que Jeremías estaba ahí dando la palabra profética y todo el mundo, ¡hey, Jeremías, venga! Si lo metieron hasta una cisterna, ¿se acuerdan? Hedionda, lo dijeron ahí para que se muriera. No, mi hermano, pero ¿qué importa que nos metan a la cisterna, verdad? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Estamos preparados para ese tiempo? ¿Será que el Padre quiere decirle, despierten, despierten, díganle a la gente que vengan? Y si ellos no quieren, como dice la parábola, vayan a las calles y los traen, díganles. Si ellos no quieren y si aquí no quieren, llamen a los que están allá afuera. Si usted no crea que porque viene llegando, ¿qué importa? Como le dije yo, llamado a llevar la palabra, sí. Porque los tiempos son difíciles. Y los tiempos claman y vienen, o sea, se estremecen. Inclusive la naturaleza dice que
que gime la naturaleza. ¿Ustedes no han visto cómo ha estado el tiempo? Extrañísimo, ¿sí o no? Y la gente le llama inclusive el cambio climático y demás. Y hay gente que dice que están ya hasta modificando el clima. Puede ser. ¿Y si es la naturaleza? Porque hay momentos que la naturaleza, dice la palabra que gime inclusive. Gime para ser redimida y para hacer libertad inclusive del pecado. No de la naturaleza, del de nosotros. Increíble. Mis hermanos, fuimos escogidos para este tiempo, para llevar la palabra. Entonces, ya para ir terminando, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y enviará, Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. ¿Dónde se suena la trompeta? Entonces, me decía alguien. Eso lo vamos a ver en el otro estudio, pero le adelanto. Hay un día que sí se suena la trompeta. Levítico 25:9. Y aquí sí aparece la ley gramatical perfecta. Y dice chofar. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será año ¿de qué? De jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. Sí hay un día que se suena la trompeta, sí hay un día que se va a sonar el chofar, pero no el que dijo la traducción babilónica. Yom Teruah es un día de clamor, es un día de reconciliación, es un día de reposo, es un día para buscar la presencia del Señor. ¿Usted lo quiere hacer en su casa? ¿Usted lo quiere hacer junto con nosotros? Lo importante es buscar ese día. Y si no puedo ese día, porque tal vez cae entre semana o algo, mi hermano, pero busquemos de la presencia de Dios. Y ese día es un día de clamar. Y así como vimos que se van a cumplir las primeras fiestas, no crea que todo el mundo y nosotros vamos a tener toda la revelación de qué va a pasar exactamente ese día. A lo que se ve es como es un día de preparación para llegar ¿a qué? A Yom Kippur. Y resulta ser que un año de esos de Yom Kippur va a ser un año de jubileo. Y ahí sí se suena la trompeta por toda la tierra, porque es el día donde se perdonan todas las deudas. Pero ¿a quiénes se les perdona? ¿A todo el mundo? Eso lo vamos a ver en el otro estudio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en medio de estas enseñanzas lo que podemos ver es que necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu palabra. Guíanos en tu Espíritu Santo, Padre. Cada vez me doy cuenta más, Padre, que necesitamos llevar esta palabra a muchas personas, aún gente que yo pensábamos que tal vez que conocían, para que salgan de tradiciones de Babilonia. Por algo bien dices tú, inclusive en Apocalipsis, y les dices a tu pueblo, salgan de Babilonia. Padre, que todas estas tradiciones babilónicas no toquen nuestro hogar. Que celebremos las fiestas conforme a lo que tu palabra dice. Buscaremos de tu presencia, estaremos un día de descanso y clamaremos no solamente por mi familia, sino por las familias de mis hermanos, por aquellos que no han conocido y por estas naciones, Padre. Tu palabra lo dice bien claramente que viene un tiempo donde inclusive, Padre, será tribulación como la que nunca ha visto en la tierra. Ayúdanos a prepararnos para ese tiempo, pero también tu palabra dice que vendrá un tiempo donde no soportarán la sana doctrina. Ayúdanos a entender y a llevar esta palabra conforme a lo que dice tu escritura, no tratando de quedarle bien a nadie. Como dijiste tú a aquellos hombres, no quiero gloria de hombres. No decíamos, ellos se daban gloria entre ellos porque entre ellos las tradiciones y todo lo que se inventaban, entre ellos se lo creían. Nosotros seguiremos tu palabra, tus mandamientos, tu escritura, buscando una sana doctrina para enseñarlo a mi casa, a mi esposa, a mis hijos y a esta generación. En el santo nombre de Yeshua. Amén y amén.